Los sementales arrancaban pedazos de tierra a centímetros del potro herido cuando Ramón entró al corral cojeando sobre su pierna de metal. Todos gritaron que se detuviera, pero ya era demasiado tarde. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos. El polvo se levantaba en densas nubes sobre el árido terreno del rancho Los Sauces, un lugar olvidado en las afueras de Durango, donde el sol castigaba sin piedad y el viento arrastraba el olor a tierra seca y sudor animal. Era un día como cualquier otro, o eso parecía, hasta que los gritos desgarradores de un potro herido rompieron la quietud de la mañana. El sonido era agudo, desesperado, un llamado de auxilio que helaba la sangre de quien lo escuchara. Pero lo que hacía que aquella escena fuera aún más aterradora era el estruendo de cascos golpeando el suelo con furia, el relinchar violento de dos sementales salvajes que se habían lanzado uno contra el otro en una batalla territorial que amenazaba con acabar en tragedia. En medio de aquel caos, atrapado entre los cuerpos musculosos de aquellos gigantes enfurecidos, yacía un potro color castaño claro, que no tendría más de 6 meses. El pequeño animal intentaba levantarse con desesperación, pero su pata trasera derecha colgaba en un ángulo antinatural, claramente fracturada. Cada intento por incorporarse terminaba en un gemido de dolor que se perdía entre los rugidos de batalla de los sementales. El potro era demasiado joven para entender que estaba atrapado en el peor lugar posible, justo en el centro de un duelo a muerte entre dos machos alfa que peleaban por dominio. El semental negro, un animal imponente de casi 500 kilogramos con una crin salvaje que ondeaba como una bandera de guerra, se alzaba sobre sus patas traseras lanzando coces al aire. Sus ojos inyectados en sangre reflejaban una furia primaria, la necesidad animal de demostrar su supremacía. Frente a él, el semental blanco, igualmente majestuoso y feroz, respondía con la misma violencia. Sus dientes descubiertos brillaban al sol, mientras intentaba morder el cuello de su rival. Entre ambos el potro herido se arrastraba inútilmente, tratando de escapar de una muerte que parecía inevitable. Nadie se atrevía a acercarse. Los trabajadores del rancho, reunidos a una distancia prudente tras las vallas de madera, observaban la escena con impotencia. «Es un suicidio meterse ahí», gritaba uno de ellos, un hombre mayor de sombrero descolorido que había trabajado con caballos toda su vida. «Los sementales lo harán pedazos». Otro trabajador sacudía la cabeza con tristeza, sabiendo que el potro no tenía salvación. Era la ley del más fuerte, la naturaleza en su forma más cruda y despiadada. Todos parecían resignados a presenciar una tragedia, todos excepto uno. A unos 30 metros de distancia, apoyado contra la cerca de madera astillada, estaba Ramón Aguirre, un hombre de 42 años cuyo rostro curtido por el sol contaba historias que sus labios nunca pronunciarían. Ramón era alto, de hombros anchos y brazos musculosos forjados por años de trabajo duro, pero lo que más llamaba la atención de su figura era su pierna derecha, o mejor dicho, lo que quedaba de ella. Desde la rodilla hacia abajo, Ramón llevaba una prótesis metálica que brillaba levemente bajo el sol implacable de Durango. Aquella pierna artificial era el recordatorio permanente de una guerra que había librado en tierras lejanas, de una bomba que había explotado demasiado cerca, de compañeros que no regresaron y de una vida que se dividió para siempre en un antes y un después. Ramón había sido soldado, un hombre entrenado para enfrentar el peligro, para tomar decisiones en fracciones de segundo cuando la vida de otros dependía de ello. Pero eso fue hace años. Ahora era solo un veterano quebrado que trabajaba en ranchos haciendo lo que podía, cargando con una pierna de metal y
y recuerdos que pesaban más que cualquier prótesis. La guerra lo había dejado con cicatrices visibles e invisibles, con noches de insomnio y días en los que el dolor fantasma en su pierna amputada lo hacía caer de rodillas. Había perdido mucho, demasiado, y por eso mismo había aprendido a mantenerse alejado de los problemas, a no involucrarse, a simplemente sobrevivir un día a la vez. Pero cuando escuchó el grito desesperado de aquel potro herido, algo en su interior se quebró, o quizás se despertó. Sus ojos se clavaron en la escena, en aquel pequeño ser vulnerable atrapado entre dos fuerzas que lo superaban completamente. Vio cómo el potro intentaba arrastrarse, vio el terror en sus ojos, vio la sangre que comenzaba a manchar su pelaje, y en ese momento, Ramón no vio solo un animal herido. Vio a todos los que no pudo salvar en el campo de batalla, vio a sus compañeros caídos, vio su propia vulnerabilidad reflejada en aquel cuerpo pequeño y quebrado que luchaba por sobrevivir. Los trabajadores seguían gritando advertencias desde la distancia, pidiendo que alguien llamara al veterinario, que esperaran a que los sementales se cansaran, que no hicieran nada imprudente. Pero Ramón ya no los escuchaba. Su mano se aferró a la cerca con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Su respiración se aceleró. Su corazón bombeaba adrenalina como no lo había hecho en años. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era una locura. Sabía que podría costarle la vida. Un hombre con una prótesis no tenía ninguna oportunidad contra dos sementales enfurecidos de media tonelada cada uno. Era matemática simple, una ecuación con un solo resultado posible. Pero Ramón Aguirre nunca había sido bueno con las matemáticas. Había sido bueno salvando vidas, y aunque su cuerpo estaba quebrado, aunque su pierna era de metal y su alma estaba llena de cicatrices, había algo en él que se negaba a quedarse parado mientras otro ser vivo moría frente a sus ojos. Con un movimiento decidido, saltó la cerca. El sonido de su prótesis golpeando el suelo del otro lado fue como un disparo de salida. Los trabajadores gritaron su nombre, suplicándole que se detuviera, pero Ramón ya corría hacia el centro del corral, cojeando con cada paso, impulsándose con toda la fuerza que le quedaba. Los sementales, absortos en su batalla, no lo notaron al principio. Ramón aprovechó esos segundos preciosos para acortar la distancia. Podía sentir cada impacto de su prótesis contra el suelo, el dolor fantasma que le recorría la pierna inexistente, pero no se detuvo. 30 metros, 20 metros, 10 metros. El potro lo vio acercarse y lanzó un gemido que sonó casi como una súplica. Ramón extendió su mano hacia adelante, como si pudiera alcanzar al pequeño animal desde la distancia. Casi ahí, gritó, más para sí mismo que para el potro. Fue entonces cuando el semental negro detectó su presencia. El semental negro giró su cabeza masiva hacia Ramón con una velocidad que desafiaba su tamaño. Sus ojos, antes fijos en su rival, ahora se clavaban en aquel intruso humano que osaba interrumpir su batalla. Por un instante que pareció durar una eternidad, el tiempo se congeló. El caballo evaluaba la amenaza, calculaba con su instinto primitivo si aquel hombre representaba un peligro o simplemente otro obstáculo que debía eliminar. Ramón pudo ver el momento exacto en que el semental tomó su decisión. Las fosas nasales del animal se expandieron, su pecho se hinchó con una respiración profunda, y luego lanzó un relincho ensordecedor que hizo eco en todo el rancho. El mensaje era claro: Ramón no era bienvenido. El semental blanco, aprovechando la distracción momentánea de su oponente, también dirigió su atención hacia el veterano. Ahora ambos colosos lo miraban, y por un segundo Ramón se preguntó si no había cometido el error más grande de su vida. Dos sementales furiosos, cada uno pesando más de 450 kilos de músculo puro y furia desatada,
Ahora lo consideraban su enemigo común. Era la peor pesadilla de cualquier persona que trabajara con caballos. Pero Ramón no era cualquier persona. Había enfrentado enemigos mucho más aterradores en campos de batalla cubiertos de humo y sangre. Había visto la muerte de cerca tantas veces que ya no le temía de la misma manera que otros hombres. El veterano no se detuvo. Con cada paso que daba, su prótesis se hundía ligeramente en la tierra suelta del corral, haciéndolo tambalearse, pero él ajustaba su equilibrio con la experiencia de años viviendo con aquella pierna de metal. 5 metros lo separaban del potro herido. Los sementales comenzaron a moverse, flanqueándolo desde ambos lados como depredadores acorralando a su presa. Ramón sabía que tenía segundos, quizás menos, antes de que lo embistieran. Su mente, entrenada en situaciones de combate, trabajaba a velocidad vertiginosa evaluando opciones, calculando probabilidades, buscando una salida que no parecía existir. Fue entonces cuando recordó algo que le había dicho un viejo entrenador de caballos en sus primeros días en el rancho. Los caballos son animales de presa, Ramón. No importa qué tan grandes o fuertes sean, en el fondo tienen miedo. Si quieres controlarlos, no uses la fuerza. Usa su propio instinto en su contra. En ese momento, aquellas palabras cobraron un significado completamente nuevo. Ramón se detuvo en seco, justo cuando el semental negro se preparaba para embestirlo. El veterano levantó sus brazos por encima de su cabeza, haciéndose ver más grande, más amenazante. Luego, haciendo acopio de todo el aire en sus pulmones, lanzó un grito que no era humano. Era el rugido de un hombre que había visto el infierno y había regresado. Era el alarido de alguien que no tenía nada más que perder. El efecto fue instantáneo. El semental negro se detuvo en seco, confundido por aquella demostración de agresividad. El blanco, igualmente desconcertado, retrocedió varios pasos. No era lo que esperaban. Los humanos generalmente huían, gritaban de terror, se hacían pequeños. Pero este hombre hacía exactamente lo contrario. Y eso sembró una semilla de duda en sus mentes primitivas. Ramón aprovechó ese momento de vacilación, se lanzó hacia adelante, cayendo de rodillas junto al potro herido. El pequeño animal temblaba incontrolablemente, sus ojos muy abiertos, reflejando el terror absoluto de quien sabe que está al borde de la muerte. «Tranquilo, muchacho», susurró Ramón, con una voz sorprendentemente suave dada la situación. «Voy a sacarte de aquí». Pero los sementales no iban a rendirse tan fácilmente. El blanco fue el primero en atacar. Con un relincho furioso, cargó hacia Ramón y el potro. El suelo temblaba bajo el peso de sus cascos. Ramón podía sentir las vibraciones a través de su rodilla buena y el metal de su prótesis. Tenía tal vez 2 segundos para reaccionar. Con un movimiento que le arrancó un grito de dolor de su garganta, el veterano levantó al potro en sus brazos. El animal no pesaba más de 40 kilos, pero en su estado herido se retorcía involuntariamente, haciendo que Ramón perdiera el equilibrio. La prótesis falló por un instante, y ambos, hombre y potro, cayeron de lado justo cuando los cascos del semental blanco pasaban rozando el lugar donde habían estado segundos antes. El polvo los cubrió. Ramón tosió violentamente mientras intentaba levantarse, aún aferrando al potro contra su pecho. Su pierna de metal había quedado en un ángulo extraño y cuando intentó apoyarse sintió que algo en el mecanismo se había aflojado. «No importa», pensó. «Solo necesito llegar a la cerca. Solo eso». El semental blanco se había detenido a unos metros, preparándose para una segunda embestida. El negro, viendo a su rival en posición de atacar, decidió unirse. Por primera vez desde que comenzó la pelea, ambos sementales parecían estar de acuerdo en algo. Aquel humano tenía que ser eliminado. Ramón lo supo al verlos posicionarse.
Vienen los dos. No puedo esquivarlos a ambos. Los trabajadores desde las vallas gritaban desesperadamente. Algunos habían corrido a buscar algo, cualquier cosa que pudiera distraer a los animales. Palos, piedras, cubetas vacías. Uno de ellos incluso había traído una manguera y comenzaba a rociar agua en dirección a los sementales, aunque la distancia hacía que el líquido ni siquiera los alcanzara. Era inútil. Ramón lo sabía. Esto terminaría de una sola manera. El veterano miró al potro en sus brazos. El pequeño animal lo observaba con esos ojos grandes y asustados, respirando de forma errática. Y en esos ojos, Ramón vio algo que no esperaba. Vio confianza. Aquel ser vulnerable e indefenso, a pesar del dolor y el terror, confiaba en que este hombre roto y quebrado lo salvaría. Esa mirada cambió todo. Ramón sintió una fuerza que no sabía que aún poseía. Apretó los dientes, ignoró el dolor que le recorría todo el cuerpo y se puso de pie. Su prótesis protestaba con cada movimiento, haciendo clic de una manera que no era normal, pero aguantó. Los sementales comenzaron su carga final. El suelo tembló. El aire se llenó del sonido ensordecedor de cascos aproximándose a velocidad mortal. Ramón calculó la distancia hasta la cerca. 15 metros. Podría lograrlo si corriera, pero con su pierna dañada y un potro en brazos, era imposible, a menos que el veterano no corrió hacia la cerca. En su lugar, corrió directamente hacia el semental negro, el más cercano de los dos. Los trabajadores gritaron horrorizados pensando que Ramón había perdido la cordura completamente. Pero el veterano sabía exactamente lo que hacía. En el último segundo posible, cuando el semental estaba a punto de impactarlo, Ramón se lanzó hacia un lado rodando por el suelo, mientras protegía al potro con su cuerpo. El movimiento fue torpe, doloroso, pero efectivo. El semental negro, incapaz de detenerse a esa velocidad, pasó de largo. Mejor aún, chocó directamente contra el semental blanco que venía desde el otro lado. El impacto entre los dos gigantes fue brutal. Ambos animales se tambalearon, confundidos y aturdidos por el golpe inesperado. Ramón no perdió tiempo. Con el último vestigio de fuerza que le quedaba, se arrastró hacia la cerca. Cada centímetro era una agonía. Su prótesis había cedido completamente y ahora solo podía impulsarse con su pierna buena y sus brazos. El potro, aunque asustado, se había quedado quieto, como si comprendiera que cualquier movimiento podría costarles a ambos la vida. 10 metros. 5 metros. Los sementales ya se habían recuperado y venían nuevamente. 3 metros. Los cascos resonaban como tambores de guerra. 1 metro. Manos desde el otro lado de la cerca se extendieron hacia él. Las manos de los trabajadores agarraron a Ramón por los hombros y lo jalaron con fuerza hacia el otro lado de la cerca, justo cuando los cascos de los sementales golpeaban la madera con una violencia que hizo temblar toda la estructura. Astillas volaron por el aire. El sonido fue como un trueno. Ramón cayó del otro lado en un montón desordenado de brazos, piernas y metal, pero aún sostenía al potro contra su pecho, como si fuera lo único que importaba en el mundo. Durante varios segundos nadie se movió. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto únicamente por la respiración agitada de Ramón y los relinchos furiosos de los sementales al otro lado de la cerca. «Estás loco, completamente loco», exclamó uno de los trabajadores, un hombre corpulento llamado Esteban que había visto muchas cosas en sus 50 años trabajando con caballos, pero nunca nada como esto. Pudiste haber muerto ahí adentro. Los dos te habrían hecho pedazos. Ramón no respondió de inmediato. Simplemente se quedó acostado sobre la tierra seca, mirando el cielo azul brillante sobre él, sintiendo cómo su corazón latía con tanta fuerza que parecía querer salirse de su pecho.
Cada parte de su cuerpo gritaba de dolor. Su prótesis estaba completamente inservible, doblada en un ángulo antinatural. Su espalda sentía como si alguien hubiera pasado un rodillo sobre ella, pero estaba vivo, y el potro también. El pequeño animal seguía temblando en sus brazos, pero sus ojos ya no reflejaban el mismo terror absoluto de antes. Había algo diferente en ellos ahora. Una chispa de algo que Ramón reconoció porque lo había visto antes en los ojos de soldados que había salvado en combate. Era esperanza. El veterano finalmente habló, su voz ronca por el esfuerzo. No podía dejarlo ahí. Era solo un crío. Los trabajadores intercambiaron miradas. Algunos sacudían la cabeza con una mezcla de admiración e incredulidad. Otros simplemente sonreían, aliviados de que aquella locura no hubiera terminado en tragedia. Don Héctor, el dueño del rancho, se abrió paso entre la multitud de empleados que se había reunido alrededor de Ramón. Era un hombre mayor de rostro curtido y mirada seria que pocas veces mostraba sus emociones. «Ramón Aguirre», dijo don Héctor con voz grave. «En 30 años que llevo con este rancho nunca había visto algo tan estúpido». Se arrodilló junto al veterano y por un momento su expresión se mantuvo dura. Luego, para sorpresa de todos, una sonrisa apareció en su rostro, pero tampoco había visto algo tan valiente. Los otros trabajadores comenzaron a aplaudir. No fue un aplauso estruendoso ni ceremonioso, sino uno genuino, lleno de respeto hacia aquel hombre que había arriesgado su vida por un animal que ni siquiera era suyo. Ramón sintió que algo en su interior se aflojaba, una tensión que había cargado durante años. Desde que había vuelto de la guerra había vivido sintiéndose inútil, como un hombre a medias, quebrado e incompleto. Pero en ese momento, sosteniendo a aquel potro que respiraba contra su pecho, se sintió entero por primera vez en mucho tiempo. «Necesitamos un veterinario», dijo Ramón finalmente, su tono volviéndose práctico. «Este pequeño tiene la pata trasera fracturada. Si no lo atendemos pronto, podría perderla, o algo peor». Don Héctor asintió y ordenó a uno de los trabajadores que fuera inmediatamente al pueblo a buscar al doctor Sandoval, el veterinario local. Mientras tanto, otros ayudaron a Ramón a levantarse, sosteniendo su peso mientras él cojeaba hacia el cobertizo más cercano con el potro aún en brazos. Lo recostaron sobre un montón de paja limpia y suave. El animal dejó escapar un gemido cuando finalmente fue separado de Ramón, como si el contacto con aquel hombre le diera seguridad. El veterano se sentó junto a él, ignorando su propia prótesis rota que yacía inútil a un lado, y comenzó a acariciar suavemente el cuello del potro. «Tranquilo, muchacho», le susurraba una y otra vez. «Ya pasó lo peor. Estás a salvo ahora». Una de las trabajadoras, una mujer joven llamada Lucía que ayudaba en las tareas del rancho, trajo agua fresca y vendas limpias. Ramón agradeció con un gesto de cabeza y comenzó a limpiar suavemente las heridas del potro. Había sangre seca mezclada con polvo y tierra. La pata fracturada estaba hinchada y cada vez que Ramón la tocaba, aunque fuera con la máxima delicadeza, el potro se estremecía de dolor. «Lo siento, pequeño», murmuraba Ramón. «Sé que duele, pero tenemos que esperar al doctor». Mientras trabajaba, otros empleados se acercaban de vez en cuando para ver cómo estaba el animal. Algunos traían mantas, otros más agua o comida. Había una sensación de comunidad en aquel cobertizo, como si todos hubieran sido testigos de algo especial y ahora formaban parte de ello. «¿Cómo lo vas a llamar?», preguntó Esteban, quien se había quedado cerca observando. Ramón levantó la vista, sorprendido por la pregunta. «¿Qué quieres decir?», respondió. Esteban sonrió. «Ese potro te debe la vida, Ramón. Eso crea un vínculo.
En mi pueblo decimos que cuando salvas a alguien, te conviertes en responsable de ellos. Además, don Héctor ya dijo que, si sobrevive, el potro es tuyo. El veterano parpadeó, procesando las palabras. No había pensado más allá del rescate, no había considerado qué pasaría después. Miró al potro que ahora respiraba más tranquilo bajo sus caricias. El animal lo observaba con esos ojos grandes y oscuros que parecían entender mucho más de lo que debería un animal tan joven. Ramón sintió algo moverse en su pecho, una emoción que no había experimentado en años. Era responsabilidad, sí, pero también era algo más, era propósito. Milagro, dijo finalmente Ramón. Lo llamaré milagro, porque eso es lo que es. Un milagro que ambos hayamos salido vivos de ahí. Los presentes murmuraron su aprobación. Era un buen nombre, uno que capturaba perfectamente la naturaleza de lo que había ocurrido. Lucía sonrió y dijo que era el nombre perfecto para un potro que había nacido 2 veces, una cuando vino al mundo y otra cuando Ramón lo había salvado. El sol había comenzado a descender en el horizonte cuando finalmente llegó el doctor Sandoval. Era un hombre de mediana edad con gafas gruesas y manos expertas que inmediatamente se pusieron a trabajar examinando al potro. Ramón observaba cada movimiento con atención casi obsesiva, como si pudiera ayudar con solo su mirada. El veterinario trabajó en silencio durante varios minutos, palpando, observando, haciendo pequeños sonidos de concentración. Finalmente, el doctor Sandoval se enderezó y se limpió las manos. La fractura es seria, dijo sin rodeos. Va a necesitar una férula y varios meses de reposo absoluto. Incluso con eso, no puedo garantizar que vuelva a caminar normalmente. Los potros son frágiles a esta edad. Una lesión así podría dejarlo cojo de por vida. Ramón sintió que su corazón se hundía. «¿Entonces hay esperanza?», preguntó, su voz apenas un susurro. El doctor lo miró durante un largo momento, evaluándolo. Luego asintió lentamente. «Hay esperanza, pero va a requerir cuidados constantes, dedicación total. Alguien tendrá que estar con él día y noche durante las primeras semanas. No muchos están dispuestos a hacer ese sacrificio por un animal que quizás nunca sea útil para trabajar». Ramón no dudó ni un segundo. «Yo lo haré», dijo con una convicción que sorprendió incluso a él mismo. «Estaré con él todo el tiempo que sea necesario». El doctor Sandoval sonrió entonces, una sonrisa pequeña pero genuina. «Bien», dijo. «Entonces comencemos». Los 2 hombres trabajaron juntos durante las siguientes horas, colocando la férula con cuidado extremo, mientras otros sostenían al potro para que no se moviera. Milagro, como si entendiera que aquellas manos intentaban ayudarlo, se mantuvo sorprendentemente quieto. Cuando finalmente terminaron, la noche había caído por completo sobre el rancho. El doctor Sandoval le dio a Ramón una lista de instrucciones y medicamentos que debería administrar. «Este será tu proyecto durante los próximos meses, Ramón. No va a ser fácil». Ramón no respondió con palabras, simplemente asintió mientras miraba a Milagro, y en ese silencio había una promesa más fuerte que cualquier juramento pronunciado en voz alta. Los primeros días fueron brutales. Ramón había improvisado un pequeño espacio en el cobertizo donde podía quedarse cerca de Milagro durante las 24 horas. Don Héctor, conmovido por la dedicación del veterano, había ordenado que le trajeran un catre viejo y algunas mantas. No era mucho, pero Ramón había dormido en lugares peores durante la guerra. Al menos aquí no había morteros explotando en la distancia, ni gritos de compañeros heridos. Solo estaba el respirar suave de Milagro y el ocasional relincho de los otros caballos en los establos cercanos. La primera noche fue la más difícil. Milagro apenas había podido dormir debido al dolor que le causaba la fractura. El potro gemía constantemente, un sonido desgarrador que le partía el alma a Ramón.
El veterano no se separó de su lado ni un momento, acariciándolo constantemente, hablándole en voz baja, contándole historias de su propia vida para mantener al animal calmado. Le habló de su infancia en un pueblito de Zacatecas, de cómo había aprendido a montar a caballo antes de aprender a leer. Le contó sobre su decisión de unirse al ejército, buscando propósito y aventura, sin imaginar que lo que encontraría sería horror y pérdida. Le habló de la explosión que le había arrebatado su pierna, de los meses de rehabilitación donde había querido rendirse 1000 veces. «¿Sabes algo, Milagro?», le susurró aquella primera noche mientras acariciaba su crin suave. «Cuando perdí mi pierna pensé que mi vida había terminado. Los doctores me dijeron que me adaptaría, que la prótesis me daría movilidad, que podría tener una vida normal, pero no entendían que no se trataba solo de la pierna, se trataba de todo lo que representaba. Mi identidad como soldado, mi fuerza, mi utilidad. Todo se fue con esa pierna». Milagro movió sus orejas, como si estuviera escuchando cada palabra. Ramón sonrió tristemente. «Pero hoy, cuando entré a ese corral a salvarte, volví a sentirme completo. Por primera vez en años, sentí que mi vida tenía significado nuevamente. Así que tú y yo, pequeño, vamos a salir adelante juntos. 2 quebrados que se ayudarán mutuamente a sanar». Las semanas siguientes establecieron una rutina. Ramón se despertaba antes del amanecer. Lo primero que hacía era verificar cómo había pasado la noche Milagro. Revisaba la férula para asegurarse de que no se hubiera movido. Limpiaba cualquier herida superficial que el potro tuviera y le administraba los medicamentos que el doctor Sandoval había prescrito. Luego venía la parte más difícil, los ejercicios. El veterinario había sido claro en que aunque Milagro necesitaba reposo, no podía estar completamente inmóvil, o los músculos de su pata se atrofiarían. Así que 2 veces al día, Ramón ayudaba al potro a ponerse de pie y lo sostenía mientras éste intentaba mantener el equilibrio sobre sus 3 patas sanas. Era un proceso agotador para ambos. Milagro temblaba del esfuerzo, y Ramón, sin su prótesis funcional, tenía que apoyarse en una muleta improvisada con su mano libre mientras sostenía al potro con la otra. Más de una vez ambos terminaron en el suelo, un enredo de extremidades humanas y equinas, pero nunca se rendían. Se levantaban, se sacudían el polvo y lo intentaban de nuevo. Los trabajadores del rancho observaban aquella dedicación con una mezcla de asombro y respeto. Esteban le había dicho a Ramón que nunca había visto a nadie cuidar de un animal con tanta devoción. «Es como si fueran padre e hijo», había comentado una tarde. Ramón había sonreído ante eso. En cierto modo, se sentía como padre. Milagro dependía completamente de él para sobrevivir, y esa responsabilidad le daba un propósito que había estado ausente de su vida durante demasiado tiempo. Don Héctor pasaba regularmente para verificar el progreso. El dueño del rancho era un hombre práctico, acostumbrado a tomar decisiones difíciles cuando se trataba de animales. Más de una vez le había dicho a Ramón que si el potro no mostraba mejoría, lo más humano sería sacrificarlo. Pero cada vez que llegaba con esa conversación en mente, veía algo que lo hacía cambiar de opinión. Veía cómo Milagro levantaba la cabeza cuando Ramón entraba al cobertizo. Veía cómo el potro se calmaba inmediatamente al escuchar la voz del veterano. Veía el vínculo que se había formado entre ellos, algo que iba más allá de la relación normal entre humano y animal. Y don Héctor, a pesar de su pragmatismo, no tenía corazón para romper eso. Pasó 1 mes, luego 2. Las mejorías eran lentas pero constantes. Milagro comenzó a apoyar pequeñas cantidades de peso en su pata herida. Al principio solo por segundos, luego por minutos. Ramón celebraba cada pequeño logro como si fuera una victoria monumental. La noche en que Milagro logró mantenerse de pie por sí solo durante 5 minutos completos,
Ramón lloró. No eran lágrimas de tristeza, sino de pura alegría y alivio. Habían pasado tanto juntos, habían luchado tan duro, y finalmente estaban viendo resultados reales. Mientras tanto, Ramón también había recibido una prótesis nueva. Don Héctor, impresionado por la dedicación del veterano, había usado sus contactos para conseguirle una mejor que la que tenía antes. Era más moderna, más cómoda, y le permitía moverse con mayor facilidad. Cuando Ramón se la puso por primera vez y caminó sin cojear tanto como antes, fue Milagro quien pareció celebrar más que nadie. El potro relinchó emocionado, como si entendiera que su amigo humano también estaba sanando. «¿Ves, Milagro?», le dijo Ramón mientras acariciaba su cuello. «Ambos estamos mejorando. Los dos quebrados nos estamos volviendo enteros de nuevo». Durante esos meses, Ramón y Milagro se convirtieron en una presencia familiar en el rancho. Los niños de los trabajadores venían después de la escuela para ver al potro milagroso, y Ramón con paciencia les permitía acariciarlo mientras les contaba la historia del rescate. Algunas veces exageraba un poco, haciendo que los sementales sonaran aún más feroces de lo que habían sido, solo para ver los ojos de los niños abrirse con asombro. Pero la esencia de la historia siempre era la misma: nunca te rindas, sin importar cuán imposible parezca la situación. Una tarde, 3 meses después del rescate, el doctor Sandoval vino para una revisión de rutina. Examinó a Milagro exhaustivamente, palpando la pata que había estado fracturada, observando cómo el potro ahora podía caminar con solo una ligera cojera. Cuando terminó, se quitó las gafas y las limpió lentamente, un gesto que Ramón había aprendido a reconocer como señal de que el veterinario estaba pensando cuidadosamente en lo que iba a decir. «Ramón», comenzó finalmente el doctor, «cuando vine aquí hace 3 meses, le di a este potro un 10% de probabilidad de sobrevivir y menos del 5% de volver a caminar». Hizo una pausa mirando a Milagro, que ahora pastaba tranquilamente junto a ellos. «Pero lo has logrado. No sé si fue tu dedicación, la voluntad del potro o simplemente suerte. Probablemente una combinación de todo. Pero este animal va a vivir y va a tener una vida relativamente normal». Ramón sintió como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Había momentos durante esos meses en que había dudado, noches oscuras, cuando el dolor de Milagro era tan evidente que Ramón se preguntaba si estaba siendo egoísta al mantenerlo vivo. Pero habían perseverado juntos, y ahora escuchar aquellas palabras del doctor Sandoval validaba cada momento de dolor, cada hora de sueño perdido, cada gota de sudor que había derramado. «Gracias, doctor», dijo simplemente, su voz cargada de emoción. El veterinario sonrió y puso una mano en el hombro de Ramón. «No me agradezcas a mí. Tú hiciste esto. Tú y ese espíritu inquebrantable tuyo. Ese potro tuvo suerte de que fueras tú quien estuviera ahí ese día». Aquella noche Ramón durmió profundamente por primera vez en meses. Cuando despertó a la mañana siguiente, lo primero que vio fue a Milagro de pie junto a su catre, mirándolo con esos ojos inteligentes que parecían comprender todo. El potro había caminado por sí solo desde su rincón hasta donde dormía Ramón, algo que no habría podido hacer semanas atrás. «Buenos días, campeón», dijo Ramón con una sonrisa mientras se incorporaba. «Veo que cada día estás más fuerte». Milagro respondió con un suave relincho y acercó su hocico para que Ramón lo acariciara. Era su ritual matutino, uno que ambos habían llegado a apreciar profundamente. Con el paso de las semanas, Milagro continuó mejorando. Su cojera se hizo cada vez menos notoria hasta que un día, casi 6 meses después del accidente, caminaba con normalidad completa. Era un milagro médico, algo que incluso el doctor Sandoval admitió que rara vez había visto en su carrera.
Los huesos habían sanado perfectamente, los músculos se habían fortalecido con los ejercicios constantes y el espíritu del potro nunca se había quebrado. Pero con la recuperación completa de Milagro vino también una nueva realidad que Ramón no había querido enfrentar. Don Héctor lo llamó una tarde a su oficina, un lugar que olía a cuero viejo y madera de cedro. El dueño del rancho estaba sentado detrás de su escritorio de roble macizo, con papeles esparcidos frente a él y una expresión seria en el rostro. «Ramón», comenzó don Héctor sin rodeos, «has hecho un trabajo extraordinario con ese potro. Nadie más hubiera podido lograr lo que tú conseguiste. Milagro está completamente sano ahora, fuerte y lleno de vida. Es un animal magnífico». Ramón sintió que algo pesado se instalaba en su estómago. Conocía ese tono. Era el mismo que los oficiales usaban antes de darte malas noticias en el ejército. «Pero», continuó don Héctor, «ahora que está recuperado, necesito hablar contigo sobre su futuro. Este es un rancho de trabajo, no un refugio de animales. Cada caballo aquí tiene que ganarse su lugar. Necesito saber qué planes tienes para él». La pregunta golpeó a Ramón como un puñetazo. En los meses que había pasado cuidando a Milagro, se había concentrado tanto en la recuperación día a día que nunca había pensado realmente en qué vendría después. No tenía un plan, no tenía respuestas. Solo sabía que la idea de separarse de Milagro le causaba un dolor físico en el pecho. «Yo», comenzó Ramón, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Don Héctor lo miró con compasión. «Sé lo que sientes, Ramón. He visto el vínculo que tienen ustedes dos, pero tienes que ser realista. Tú trabajas aquí como peón, vives en un cobertizo. No tienes los recursos para mantener un caballo por tu cuenta, especialmente uno con el pedigrí de Milagro. Ese potro viene de buena línea de sangre. Podría venderse por buen dinero o entrenarse para competencias». Las palabras de don Héctor eran sensatas y prácticas, pero cada una sentía como un clavo siendo martillado en el corazón de Ramón. «Deme tiempo», dijo finalmente Ramón, su voz apenas un susurro. «Deme tiempo para encontrar una solución». Don Héctor suspiró y asintió. «Tienes un mes, Ramón, un mes para decidir qué hacer con Milagro. Si para entonces no tienes un plan, tendré que tomar decisiones. Lo entiendes, ¿verdad?». Ramón asintió y salió de la oficina sintiendo como si el mundo se hubiera vuelto más oscuro. Esa noche, sentado junto a Milagro en el cobertizo, Ramón le contó al potro sobre la conversación. «Sé que no entiendes las palabras», le dijo mientras acariciaba su crin, «pero quiero que sepas que no voy a dejarte ir fácilmente. Hemos pasado por mucho juntos. Tú me salvaste tanto como yo te salvé a ti. Me diste un propósito cuando pensaba que no tenía ninguno». Milagro apoyó su cabeza contra el hombro de Ramón, un gesto de afecto que había desarrollado durante los meses de recuperación. Para el animal, Ramón no era solo su cuidador, era su familia, su protector, la única constante en un mundo que había comenzado con dolor y terror. Los días siguientes fueron difíciles para Ramón. Durante el día trabajaba en el rancho con la misma dedicación de siempre, pero su mente estaba constantemente buscando soluciones. No tenía ahorros significativos. Su salario apenas le alcanzaba para sus necesidades básicas. No tenía familia que pudiera ayudarlo. La única posesión de valor que tenía era su prótesis nueva, y ni siquiera eso podría vender porque la necesitaba para trabajar. Estaba atrapado en una situación imposible y el reloj seguía avanzando. Una tarde, mientras descansaba cerca del corral principal, Lucía se acercó y se sentó junto a él. La joven trabajadora había seguido de cerca la historia de Ramón y Milagro desde el principio, y se había convertido en algo parecido a una amiga para el veterano. «He estado pensando en tu situación», dijo ella sin preámbulos.
Y creo que tengo una idea. Ramón la miró con curiosidad mezclada con un poco de esperanza. ¿Cuál es tu idea?, preguntó. Lucía señaló hacia los campos donde varios caballos pastaban tranquilamente. Este rancho recibe visitantes de vez en cuando, gente de la ciudad que quiere experimentar la vida del campo. Don Héctor cobra por darles paseos a caballo, enseñarles sobre el ganado, ese tipo de cosas. Hizo una pausa para asegurarse de que Ramón estuviera siguiendo su razonamiento. ¿Qué tal si ofreces entrenar a Milagro para ese trabajo? Los caballos mansos y bien entrenados son valiosos para ese tipo de actividad, y tú tienes la experiencia y la paciencia para hacerlo. Además, si Milagro se convierte en parte del negocio del rancho, don Héctor no tendrá razón para venderlo. Ramón procesó las palabras. Era una idea brillante en su simplicidad. Si podía demostrar que Milagro tenía valor práctico para el rancho, entonces tendría justificación para quedarse. Y más importante aún, le daría a Ramón una excusa para seguir trabajando con él día tras día. «Es una gran idea, Lucía», dijo Ramón con la primera sonrisa genuina en días. «Pero hay un problema. Nunca he entrenado un caballo formalmente. No sé si puedo hacerlo». Lucía le dio un golpe amistoso en el hombro. «Ramón, lograste que un potro con la pata destrozada volviera a caminar. Criaste a ese animal desde que era básicamente un bebé moribundo. Si hay alguien en este rancho que puede entrenarlo, eres tú. Además, no tienes que hacerlo solo. Mi abuelo era domador de caballos. Tiene libros y notas sobre técnicas de entrenamiento. Puedo prestártelos». Ramón sintió que la esperanza comenzaba a brotar en su pecho nuevamente. Era un plan con posibilidades reales. No sería fácil, tendría que aprender rápido y trabajar duro, pero eso nunca le había asustado. Lo que importaba era que había una posibilidad, un camino hacia adelante que le permitiría mantener a Milagro cerca. «Gracias, Lucía», dijo con sinceridad. «No sabes cuánto significa esto». Ella sonrió. «Sé exactamente cuánto significa. He visto cómo te mira ese potro. Y he visto cómo lo miras tú. Eso no es algo que deba romperse si hay manera de evitarlo». Esa misma noche, Ramón fue a buscar a don Héctor. Lo encontró en el porche de la casa principal, fumando un cigarro mientras miraba el atardecer. Ramón subió los escalones con determinación renovada. «Don Héctor, tengo una propuesta». El dueño del rancho se volvió hacia él alzando una ceja con curiosidad. «Te escucho». Ramón tomó una respiración profunda. «Quiero entrenar a Milagro para trabajar con los turistas que vienen al rancho. Sé que últimamente ha habido más visitantes y que necesita caballos confiables para los paseos. Puedo convertir a Milagro en el mejor caballo para eso. Manso, obediente, perfecto para principiantes, y no le cobraré nada extra por el entrenamiento. Solo quiero poder mantenerlo aquí». Don Héctor consideró la propuesta en silencio durante varios momentos que parecieron eternos. Finalmente, sacudió la ceniza de su cigarro y habló. «Está bien, Ramón. Te daré la oportunidad. Pero entiende esto. Necesito ver resultados en 3 meses. Si para entonces Milagro no está listo para trabajar con turistas, tendremos que reconsiderar». Ramón extendió su mano. Trato hecho. Al día siguiente, Ramón comenzó lo que sería el desafío más grande desde el rescate mismo. Lucía le había traído 3 cuadernos gastados llenos de notas escritas a mano por su abuelo, un legendario domador que había trabajado con cientos de caballos durante su vida. Ramón pasó la primera semana estudiando esos cuadernos cada noche a la luz de una lámpara de aceite, absorbiendo cada detalle, cada técnica, cada consejo sobre cómo comunicarse con los caballos de una manera que construyera confianza en lugar de miedo. Los métodos del abuelo de Lucía eran diferentes a los que Ramón había visto en el rancho.
No se basaban en dominar al animal, sino en crear una sociedad, un entendimiento mutuo. Era una filosofía que resonaba profundamente con el veterano, quien había aprendido durante su recuperación que la verdadera fuerza no venía de obligar al mundo a someterse a tu voluntad, sino de adaptarte y trabajar con las circunstancias que te tocaban. La primera lección que Ramón intentó enseñarle a Milagro fue la más básica: responder a la cuerda guía. En teoría sonaba simple. Caminarías con el caballo, tirarías suavemente de la cuerda y el animal te seguiría. En la práctica, con un potro de casi 1 año que había pasado los últimos meses siendo mimado y cuidado como un príncipe, resultó ser considerablemente más complicado. Milagro no entendía por qué de repente Ramón quería que hiciera cosas en lugar de solo acariciarlo y alimentarlo. El primer día, el potro simplemente se plantó en su lugar y se negó a moverse. Ramón tiró de la cuerda suavemente. Nada. Tiró un poco más fuerte. Milagro lo miró con lo que solo podía describirse como confusión traicionada, como preguntando por qué su mejor amigo de repente lo estaba molestando. «Vamos, Milagro», dijo Ramón con paciencia. «Necesitas aprender esto». Pero el potro no se movió. Pasaron 2 horas así, con Ramón intentando diferentes técnicas mientras Milagro permanecía obstinadamente inmóvil. Finalmente, frustrado y agotado, Ramón se sentó en el suelo del corral y se cubrió el rostro con las manos. «Quizás no puedo hacer esto después de todo», murmuró. Fue entonces cuando sintió algo húmedo y suave contra su cuello. Milagro había caminado hacia él por iniciativa propia y ahora lo empujaba gentilmente con su hocico. Ramón levantó la vista y se encontró con esos ojos oscuros que lo miraban con lo que parecía ser preocupación. El veterano no pudo evitar reírse. «Así que caminas cuando quieres, ¿eh?». El potro relinchó suavemente. Ramón se puso de pie y acarició el cuello de Milagro. «Está bien, entiendo. Tengo que hacerte entender que esto es bueno para ti, que no te estoy castigando». En ese momento, Ramón recordó algo que había leído en los cuadernos del abuelo de Lucía. Los caballos responden mejor cuando asocian las acciones con recompensas positivas. No se trataba de forzar, sino de motivar. Al día siguiente, Ramón cambió su enfoque completamente. Trajo zanahorias y manzanas, las golosinas favoritas de Milagro que había descubierto durante los meses de recuperación. Esta vez, cuando le pidió al potro que caminara, inmediatamente le ofreció una recompensa cuando dio, aunque fuera un paso. Milagro, sorprendido por este giro de eventos, rápidamente comenzó a entender el juego. Paso, recompensa. Otro paso, otra recompensa. En cuestión de horas, Milagro estaba siguiendo a Ramón por todo el corral, no porque estuviera siendo obligado, sino porque quería hacerlo. Era un avance monumental, y Ramón sintió una oleada de orgullo y alivio. «Eso es, muchacho», exclamó mientras le daba a Milagro otra zanahoria. «Sabía que eras inteligente». Las semanas siguientes trajeron progreso constante. Ramón enseñó a Milagro a detenerse con un comando verbal, a girar a la izquierda y derecha, a retroceder cuando se le pedía. Cada nueva habilidad tomaba tiempo y paciencia, pero el vínculo entre ellos hacía que el proceso fuera más fácil de lo que Ramón había temido. Milagro confiaba en él completamente, y esa confianza se traducía en disposición para aprender. Sin embargo, no todo fue fácil. 2 meses después de comenzar el entrenamiento, llegó el momento de introducir a Milagro a la silla de montar. Ramón sabía que este sería un momento crucial. Muchos caballos jóvenes reaccionaban violentamente la primera vez que sentían el peso extraño en su espalda, y un mal primer encuentro podría crear problemas de comportamiento que durarían años. Ramón decidió tomar las cosas con extrema lentitud. Primero,
Simplemente dejó que Milagro oliera la silla, se familiarizara con su textura y forma. Luego, durante varios días, colocaba la silla sobre la espalda de Milagro sin ajustarla, dejándola ahí por periodos cada vez más largos, mientras alimentaba y acariciaba al potro. Milagro al principio se mostraba nervioso, sus músculos tensos bajo el peso desconocido, pero la presencia constante y tranquilizadora de Ramón lo mantenía relativamente calmado. Cuando finalmente llegó el día de ajustar completamente la silla, Ramón había invitado a Esteban y a otros trabajadores experimentados para que estuvieran presentes por si algo salía mal. El veterano habló suavemente a Milagro, mientras deslizaba la cincha bajo su vientre. «Tranquilo, amigo. Esto no te va a lastimar. Solo es algo nuevo, nada más». Milagro se puso tenso cuando Ramón comenzó a apretar la cincha. Sus orejas se echaron hacia atrás y sus ojos se ampliaron. Por un momento terrible, Ramón pensó que el potro iba a entrar en pánico. Pero luego, Milagro lo miró directamente a los ojos y en ese intercambio silencioso pareció encontrar la seguridad que necesitaba. Sus músculos se relajaron gradualmente. «Hey», susurró Esteban desde un lado del corral, casi con reverencia. «Mira eso. Está aceptando la silla sin resistencia. Nunca había visto algo así en un potro tan joven». Los otros trabajadores murmuraron su acuerdo. Lo que estaban presenciando era extraordinario, un testimonio del nivel de confianza que Milagro tenía en Ramón. Durante la siguiente semana, Ramón trabajó en que Milagro se acostumbrara a caminar con la silla puesta. Era un proceso graduado, comenzando con solo unos minutos al día y aumentando el tiempo lentamente. El siguiente paso sería aún más desafiante: acostumbrar a Milagro al peso de un jinete. Pero Ramón tenía un problema. Su prótesis, aunque funcional, lo hacía menos estable de lo ideal para montar. La última vez que había montado un caballo había sido antes de perder su pierna, y la idea de hacerlo ahora con una prótesis lo llenaba de aprensión. «¿Qué pasa si me caigo?», le confesó a Lucía una tarde. «¿Qué pasa si pierdo el equilibrio y eso asusta a Milagro? Podría arruinar todo su entrenamiento». Lucía lo miró con una expresión que era mitad diversión, mitad exasperación. «Ramón, entraste a un corral con 2 sementales salvajes para salvar a ese potro. Saltaste cercas con una prótesis rota. Cuidaste de él durante meses sin dormir. Y ahora me dices que tienes miedo de montarlo». El veterano se rió a pesar de sí mismo. «Cuando lo pones así, suena ridículo». «Porque lo es», respondió Lucía con una sonrisa. «Además, Milagro te conoce mejor que cualquier caballo en este rancho. Si hay alguien con quien va a ser paciente mientras aprendes a montar de nuevo, es él». Las palabras de Lucía le dieron a Ramón el coraje que necesitaba. Al día siguiente, con varios trabajadores presentes para ayudarlo si fuera necesario, Ramón se preparó para montar a Milagro por primera vez. El potro, ahora casi completamente crecido y de porte impresionante, esperaba pacientemente mientras Ramón ajustaba la silla y verificaba todas las correas. «Está bien, muchacho», dijo Ramón mientras acariciaba el cuello de Milagro. «Vamos a hacer esto juntos». Con la ayuda de Esteban, Ramón colocó su pie en el estribo. Su prótesis hacía que el movimiento fuera torpe, y por un momento tembló peligrosamente en un solo pie. Pero entonces sintió que Milagro se mantenía perfectamente inmóvil, como una roca, dándole toda la estabilidad que necesitaba. Con un impulso final, Ramón se izó sobre la silla. Por primera vez en años, estaba montado en un caballo. Las emociones que lo abrumaron fueron intensas y complejas. Había nostalgia por los días antes de la guerra cuando montaba libremente sin pensar en ello. Había tristeza por todo lo que había perdido. Pero sobre todo, había alegría pura e inesperada. Milagro permaneció completamente quieto bajo él,
sintiendo el peso pero sin mostrar signos de pánico o incomodidad. Ramón le acarició el cuello. Buen chico, muy buen chico. Con cuidado, dio un suave toque con sus talones. Milagro dio un paso adelante, luego otro. Estaban caminando juntos, unidos de una manera completamente nueva. Los trabajadores que observaban comenzaron a aplaudir, pero Ramón apenas los escuchaba. Estaba completamente enfocado en el momento, en la sensación del movimiento bajo él, en la conexión profunda con el animal que había salvado y que ahora, en cierto modo, lo estaba salvando a él de vuelta. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. Ramón montaba a Milagro cada mañana, comenzando con paseos cortos alrededor del corral y gradualmente expandiendo su ruta para incluir los senderos más tranquilos del rancho. Al principio, cada movimiento era cauteloso y medido. Ramón tenía que reaprender cómo distribuir su peso con una prótesis, cómo mantener el equilibrio cuando Milagro giraba o subía una pequeña pendiente. Hubo momentos de frustración cuando su pierna artificial se enganchaba en el estribo o cuando perdía el equilibrio y tenía que agarrarse del cuerno de la silla para no caerse. Pero Milagro siempre parecía saber cuándo Ramón estaba luchando, y en esos momentos el caballo reducía su paso o se detenía completamente, dándole tiempo para recuperar su compostura. Con cada día que pasaba, la coordinación entre ellos mejoraba. Ramón comenzó a entender el lenguaje corporal de Milagro. Podía sentir cuando el caballo estaba a punto de asustarse con algo y lo calmaba antes de que el pánico se instalara. De igual manera, Milagro había aprendido a interpretar las señales más sutiles de Ramón, respondiendo a la presión de sus piernas o al más leve tirón de las riendas. No era solo entrenamiento, era comunicación en su forma más pura. Esteban, quien había estado observando su progreso con interés creciente, comentó una tarde que nunca había visto una conexión tan natural entre jinete y caballo. «Es como si pudieran leer las mentes del otro», dijo sacudiendo la cabeza con asombro. «Si logras que ese potro trabaje con turistas sin perder esa conexión, don Héctor va a quedar impresionado». La mención del plazo hizo que el estómago de Ramón se apretara. Ya habían pasado 2 meses y medio desde que había hecho el trato con don Héctor. Solo le quedaban 2 semanas para demostrar que Milagro estaba listo. El problema era que aunque el caballo respondía perfectamente a él, eso no garantizaba que respondería igual con extraños. Los turistas serían principiantes, personas torpes que tirarían de las riendas incorrectamente, que se moverían en la silla de manera impredecible, que podrían asustarse y transmitir ese miedo al caballo. Milagro necesitaba estar preparado para todo eso, y Ramón no estaba seguro de cómo simular esas condiciones sin poner en riesgo el progreso que habían logrado. Fue Lucía quien una vez más ofreció la solución. «Necesitas que otras personas monten a Milagro», dijo con su habitual practicidad. «Empieza con los trabajadores del rancho que ya conoce, luego gradualmente introduce personas que le sean menos familiares. Para cuando lleguen los turistas reales, ya habrá tenido experiencia con diferentes jinetes». Era lógico, pero la idea llenaba a Ramón de ansiedad. Milagro era suyo, o al menos así se sentía. La idea de dejar que otros lo montaran, de potencialmente someterlo a manos torpes que podrían lastimarlo o asustarlo, iba en contra de cada instinto protector que había desarrollado durante los meses de cuidarlo. Pero sabía que Lucía tenía razón. Si Milagro iba a trabajar con turistas, necesitaba acostumbrarse a diferentes jinetes. Esa misma tarde, Ramón le pidió a Esteban que fuera el primero en montar a Milagro. El trabajador mayor, experimentado con caballos y de manos suaves, era la elección obvia para comenzar. Esteban se acercó a Milagro con respeto, hablándole en voz baja mientras ajustaba los estribos a su altura.
El caballo lo observaba con curiosidad, pero sin miedo, sus orejas hacia adelante en señal de interés. Cuando Esteban montó, Milagro se mantuvo quieto. Aunque Ramón podía ver la ligera tensión en sus músculos, el caballo buscó con la mirada a Ramón como preguntando si esto estaba bien. «Está bien, muchacho», le dijo Ramón desde un lado del corral. «Este es Esteban. Es un amigo. Puedes confiar en él». Parecía casi ridículo hablarle así al caballo como si pudiera entender las palabras, pero Ramón había aprendido que el tono de voz importaba más que el significado, y fuera coincidencia o no, Milagro pareció relajarse al escuchar su voz. Esteban comenzó a caminar con el caballo alrededor del corral, sus movimientos experimentados y seguros. Después de varios minutos, desmontó y le devolvió las riendas a Ramón con una sonrisa. «Ese es un caballo excepcional, Ramón. Sensible pero no nervioso. Fuerte pero gentil. Vas a lograrlo». Durante los días siguientes, varios otros trabajadores montaron a Milagro. Algunos eran jinetes expertos, otros tenían habilidades más modestas. Con cada nuevo jinete, Milagro se volvía más adaptable, más paciente. Ramón observaba cada sesión con ojo crítico, interviniendo solo cuando era absolutamente necesario, aprendiendo a soltar el control, aunque cada fibra de su ser quisiera mantener a Milagro solo para él. El verdadero desafío llegó cuando Lucía sugirió que trajeran a los hijos de algunos trabajadores para montar. «Son el equivalente más cercano a turistas nerviosos que vamos a conseguir», argumentó. «Niños que no tienen experiencia, que podrían gritar o moverse bruscamente. Si Milagro puede manejarlos, puede manejar a cualquiera». Ramón accedió con reservas. El primer niño era el hijo de 8 años de uno de los vaqueros, un pequeño llamado Miguel, que nunca había montado un caballo en su vida. El niño estaba visiblemente nervioso. Sus manos temblaban mientras Ramón lo ayudaba a subir a la silla. Milagro sintió inmediatamente la ansiedad del pequeño jinete. El caballo se puso tenso, sus músculos preparándose para reaccionar si el niño hacía algo impredecible. Ramón mantuvo una mano en el cuello de Milagro, hablándole en voz baja. «Tranquilo, muchacho. Es solo un niño. No va a lastimarte». Miguel, con voz temblorosa, preguntó si era seguro. Ramón le sonrió con la mayor confianza que pudo reunir. «Milagro es el caballo más gentil que conocerás. Solo respira hondo y relájate. Él puede sentir tu nerviosismo, así que si te mantienes calmado, él también lo hará». El primer paso que dio Milagro con Miguel en su espalda fue cauteloso. El niño se aferró al cuerno de la silla con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Pero después de varios minutos caminando despacio alrededor del corral con Ramón guiando desde un lado, tanto el niño como el caballo comenzaron a relajarse. Para cuando terminaron la sesión, Miguel estaba sonriendo de oreja a oreja y suplicando poder hacerlo de nuevo. Durante la semana siguiente, más niños vinieron a montar a Milagro. Algunos eran temerosos como Miguel, otros eran demasiado confiados y necesitaban ser instruidos sobre cómo tratar al caballo con respeto. A través de todo, Milagro demostró una paciencia extraordinaria. Hubo momentos en que un niño tiró demasiado fuerte de las riendas o golpeó accidentalmente los costados de Milagro con sus talones. El caballo se tensaba, pero nunca reaccionaba violentamente. Parecía entender, de alguna manera instintiva, que estos eran seres pequeños e inexpertos que no le querían hacer daño. Finalmente, con solo 3 días antes del plazo final, don Héctor anunció que llegaría un grupo de turistas al rancho. Sería la prueba definitiva. Ramón pasó esos 3 días preparando a Milagro meticulosamente. Cepilló su pelaje hasta que brillaba bajo el sol, limpió sus cascos, ajustó y reajustó la silla para asegurarse de que estuviera perfectamente acomodada. Pero más que la preparación física, Ramón pasó tiempo simplemente estando con Milagro,
hablándole sobre lo que vendría, agradeciéndole por todo lo que habían logrado juntos. La noche antes de la llegada de los turistas, Ramón no pudo dormir. Se quedó en el establo con Milagro, sentado en la paja mientras el caballo dormitaba de pie cerca de él. «Mañana es el gran día, muchacho», le susurró en la oscuridad. «Sé que puedes hacerlo. Ha demostrado ser más fuerte y más valiente de lo que nadie imaginó. Pero más que eso, me has enseñado que yo también puedo serlo. Hagas lo que hagas mañana, quiero que sepas que ya me has dado más de lo que podría haber pedido. Me diste un propósito cuando no tenía ninguno. Me hiciste sentir completo de nuevo cuando pensaba que eso era imposible. Así que no importa lo que pase. Gracias». Milagro abrió un ojo y miró a Ramón en la penumbra. Luego, con un movimiento que había hecho cientos de veces, bajó su cabeza y la apoyó contra el hombro del veterano. En ese gesto simple había un universo de comprensión, una promesa silenciosa de que enfrentarían el mañana juntos, tal como habían enfrentado todo lo demás. El amanecer llegó demasiado rápido. Ramón se despertó con el sonido de vehículos llegando al rancho, las voces animadas de los turistas mezclándose con las instrucciones de don Héctor. Se incorporó rápidamente, ignorando el dolor habitual en su pierna fantasma, y se apresuró a preparar a Milagro. El caballo, como si sintiera la importancia del día, se mantuvo excepcionalmente quieto mientras Ramón lo cepillaba y ensillaba. Sus ojos seguían cada movimiento del veterano, esa mirada inteligente que parecía captar mucho más de lo que cualquier animal debería. «Hoy es nuestro día, muchacho», murmuró Ramón mientras ajustaba la cincha. «Solo necesitamos que todo salga bien durante unas horas. Eso es todo». Cuando salieron del establo, Ramón pudo ver al grupo de turistas reunidos cerca de la casa principal. Eran 6 en total, una familia con 2 adolescentes, una pareja de mediana edad y una mujer mayor que llevaba un sombrero ridículamente grande que no parecía apropiado para montar a caballo, pero que sin duda era fotogénico. Don Héctor estaba explicándoles las reglas básicas de seguridad mientras otros trabajadores traían los caballos que usarían. Ramón notó que Esteban le hizo un gesto de ánimo con la cabeza, y Lucía, quien había venido temprano específicamente para esto, le ofreció una sonrisa alentadora. El dueño del rancho vio a Ramón acercarse con Milagro y hizo una pausa en su explicación. «Ah, y este es Milagro», anunció don Héctor con un tono que Ramón no pudo descifrar completamente. «Es uno de nuestros caballos más especiales, perfecto para jinetes principiantes». Los turistas se volvieron para mirar, y Ramón sintió una oleada de orgullo al ver sus reacciones. Milagro era, objetivamente, un caballo hermoso. Su pelaje castaño brillaba bajo el sol de la mañana, su postura era elegante pero no intimidante, y sus ojos oscuros transmitían una gentileza que era inmediatamente reconfortante. «¡Qué hermoso!», exclamó uno de los adolescentes, una chica de unos 15 años. «¿Puedo montar ese?». Su madre, quien claramente estaba nerviosa por toda la experiencia, intervino rápidamente. «Cariño, quizás deberíamos empezar con algo más pequeño». Don Héctor sonrió. «Les aseguro que Milagro es perfecto para cualquier nivel de experiencia. De hecho, propongo que la señora lo monte primero. Puedo ver que está un poco nerviosa, y él es exactamente lo que necesita para sentirse segura». La mujer vaciló, mirando a Milagro con una mezcla de miedo y curiosidad. Ramón se acercó, extendiendo su mano para presentarse. «Soy Ramón, y he estado trabajando con Milagro desde que era un potro. Le prometo que es el caballo más gentil y paciente que encontrará. Si en algún momento se siente incómoda, solo dígamelo y nos detenemos inmediatamente». Había algo en la manera tranquila y confiada en que Ramón hablaba que pareció calmar a la mujer. Ella asintió lentamente. «Está bien, lo intentaré».
Con la ayuda de Ramón, la mujer montó a Milagro. El caballo se mantuvo perfectamente inmóvil durante todo el proceso, incluso cuando ella se acomodó torpemente en la silla. Ramón ajustó los estribos a su altura y le enseñó cómo sostener las riendas correctamente. Ahora solo respire hondo, le instruyó. Milagro puede sentir su energía. Si usted está calmada, él está calmado. Comenzaron a caminar lentamente alrededor del área de entrenamiento. Ramón iba a un lado, manteniendo una mano cerca pero sin tocar a Milagro, listo para intervenir si fuera necesario. Pero no fue necesario. Después de varios minutos, la tensión en los hombros de la mujer comenzó a desaparecer. Empezó a sonreír, luego a reír con deleite genuino. «Esto es increíble», exclamó. «Me siento como si estuviera flotando». Los otros turistas, animados por su éxito, estaban ansiosos por intentarlo también. Durante las siguientes 2 horas, cada miembro del grupo tuvo su turno montando a Milagro. El adolescente que había querido montarlo primero resultó ser demasiado confiado, jalando las riendas bruscamente y pateando los costados de Milagro más fuerte de lo necesario. Ramón vio al caballo tensarse, sus orejas echándose hacia atrás en señal de irritación. El veterano intervino inmediatamente, colocando una mano calmante en el cuello de Milagro, mientras le explicaba al joven con firmeza, pero amabilidad, cómo tratar al caballo con más respeto. «Milagro no es una máquina», le dijo. «Es un ser vivo que está trabajando contigo, no para ti. Trátalo con suavidad y él hará lo mismo contigo». El adolescente, algo avergonzado pero receptivo, ajustó su enfoque. El cambio fue inmediato. Milagro se relajó y comenzaron a moverse en armonía. Para el final de su turno, el joven desmontó con una expresión de asombro genuino en su rostro. «No sabía que podía sentirse así», admitió. «Como si él y yo estuviéramos comunicándonos sin palabras». «Exactamente», respondió Ramón con una sonrisa. Don Héctor había estado observando todo desde una distancia discreta, sus brazos cruzados y su expresión impenetrable. Ramón lo miraba de reojo cada tanto, tratando de leer sus pensamientos, pero el dueño del rancho mantenía sus cartas cerca del pecho. Cuando todos los turistas habían tenido su turno y estaban ocupados tomando fotografías y comprando recuerdos en la pequeña tienda del rancho, don Héctor finalmente se acercó. Ramón sintió que su corazón se aceleraba. Este era el momento de la verdad. Don Héctor observó a Milagro en silencio durante varios segundos que parecieron eternos. Luego, lentamente, una sonrisa apareció en su rostro curtido. «Has hecho un trabajo excepcional, Ramón. Ese caballo es exactamente lo que necesitaba para el negocio de turismo. Paciente, hermoso, bien entrenado. Los turistas lo amaron». Ramón sintió una oleada de alivio tan intensa que casi lo mareó. «¿Entonces puede quedarse?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «Puede quedarse», confirmó don Héctor. «De hecho, quiero que Milagro sea el caballo principal para los turistas a partir de ahora. Y quiero que tú seas el guía oficial. Te voy a aumentar el salario y te daré una pequeña cabaña en la propiedad. Nada lujoso, pero mejor que el cobertizo». Ramón no podía creer lo que estaba escuchando. Era más de lo que había esperado, más de lo que se había atrevido a soñar. «Gracias, don Héctor», logró decir, su voz gruesa con emoción. «No sabe lo que esto significa para mí». El dueño del rancho le dio una palmada en el hombro. «Creo que sí lo sé. He visto cómo cuidas de ese caballo. He visto el vínculo que tienen. Eso no es algo que se pueda comprar o fingir. Es algo especial, y sería tonto no aprovecharlo». Mientras don Héctor se alejaba para atender otros asuntos, Ramón se volvió hacia Milagro. El caballo lo miraba con esos ojos que conocía tan bien, y Ramón sintió lágrimas picándole los ojos.
«Lo logramos, muchacho», susurró mientras abrazaba el cuello de Milagro. «Realmente lo logramos». Esa noche hubo una pequeña celebración en el rancho. Los trabajadores se reunieron para felicitar a Ramón, compartiendo cervezas y historias mientras el sol se ponía en el horizonte. Lucía le dio un abrazo que lo tomó por sorpresa. «Te lo dije», le recordó con una sonrisa. «Sabía que podías hacerlo». Esteban levantó su cerveza en un brindis, por Ramón y Milagro, el veterano quebrado y el potro quebrado, que demostraron que las cosas rotas pueden ser las más fuertes. Todos corearon su acuerdo, y Ramón sintió algo que no había experimentado en años: pertenencia, propósito, familia. Mientras la noche avanzaba y las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscuro, Ramón se alejó de la celebración y caminó hacia el establo donde Milagro descansaba. Se sentó en la paja junto al caballo, apoyando su espalda contra la pared de madera. Milagro bajó su cabeza y la apoyó en el regazo de Ramón, un gesto de afecto que habían compartido innumerables veces. «Gracias», le dijo Ramón en voz baja. «Gracias por darme una razón para seguir adelante. Gracias por mostrarme que incluso las cosas rotas pueden sanar. Gracias por salvarme tanto como yo te salvé a ti». En la quietud del establo, con solo el sonido suave de la respiración de Milagro y el distante murmullo de la celebración, Ramón cerró los ojos y sintió una paz que no había conocido en años. Los meses siguientes trajeron cambios significativos al rancho Los Sauces. El negocio de turismo floreció de una manera que nadie había anticipado. Las reseñas en línea comenzaron a mencionar específicamente a Milagro, el hermoso caballo castaño con una historia increíble, y a Ramón, el guía veterano de guerra que trataba a cada visitante con paciencia y respeto. Las reservaciones aumentaron y don Héctor tuvo que contratar personal adicional para manejar la demanda. La pequeña cabaña que le habían dado a Ramón se convirtió en su primer hogar verdadero desde que había regresado de la guerra. Era modesta, con una sola habitación, una cocina básica y un baño, pero para él representaba estabilidad y permanencia. Por primera vez en años, tenía un lugar que podía llamar suyo. Decoró las paredes con fotografías de Milagro, capturas de momentos compartidos durante entrenamientos y paseos. Había una en particular que atesoraba especialmente, tomada por Lucía, que mostraba a Ramón y Milagro, silueteados contra el atardecer, sus perfiles unidos en un momento de perfecta tranquilidad. Cada mañana comenzaba de la misma manera. Ramón se levantaba antes del alba, preparaba café en su pequeña estufa y caminaba al establo donde Milagro ya lo esperaba. El caballo había desarrollado un reloj interno que parecía coincidir perfectamente con el horario de Ramón. Para cuando el veterano llegaba, Milagro estaba de pie junto a la puerta de su compartimento, sus ojos brillantes y alerta, listo para comenzar el día. «Buenos días, campeón», decía Ramón cada vez, y Milagro respondía con un suave relincho que sonaba casi como un saludo. Era un ritual simple pero significativo, un recordatorio constante del vínculo inquebrantable que compartían. Los días de trabajo eran largos pero satisfactorios. Ramón guiaba a grupos de turistas a través de los senderos más pintorescos del rancho, narrando historias sobre la región y su historia, mientras Milagro llevaba pacientemente a jinetes de todas las edades y niveles de habilidad. El caballo se había convertido en una estrella por derecho propio. Los niños pedían específicamente montarlo, y los adultos nerviosos encontraban consuelo en su temperamento calmado y gentil. Sin embargo, no todo era perfecto. Una tarde de principios de verano, cuando el calor era particularmente opresivo, llegó un grupo de turistas diferentes a los habituales.
Eran 5 hombres jóvenes de la ciudad, claramente acostumbrados a conseguir lo que querían y sin mucho respeto por las reglas o los límites. Desde el momento en que llegaron, Ramón sintió una incomodidad en su estómago. Había algo en su actitud ruidosa y arrogante que le recordaba a ciertos soldados con los que había servido, el tipo de hombres que veían todo como una competencia que necesitaban ganar. Don Héctor les dio la charla habitual de seguridad, enfatizando la importancia de tratar a los caballos con respeto. Los hombres asintieron impacientes, claramente queriendo saltar las formalidades y empezar. Ramón notó como uno de ellos, un tipo corpulento con gafas de sol caras, miraba a Milagro con lo que solo podía describirse como ambición. «Quiero ese», declaró señalando a Milagro. «Es el más grande y fuerte». Ramón sintió su mandíbula tensarse. Milagro no era el más grande. De hecho, había varios caballos en el rancho que lo superaban en tamaño, pero había algo en la presencia del animal que siempre llamaba la atención. Ese caballo está reservado para jinetes principiantes o nerviosos, explicó Ramón, manteniendo su tono profesional. Para alguien con experiencia como usted afirma tener, tenemos otros caballos más apropiados. El hombre se quitó las gafas de sol y miró a Ramón con desdén. No vine hasta acá para que me digan qué caballo puedo montar. Pagué buen dinero por esta experiencia. Quiero ese caballo. Don Héctor, quien había estado observando el intercambio, intervino antes de que Ramón pudiera responder. Señor, Ramón es nuestro guía experto. Su recomendación está basada en años de experiencia. Le sugiero que la considere seriamente. Pero el hombre no estaba interesado en sugerencias. Lanzó una mirada que claramente decía que si no obtenía lo que quería, habría problemas. Don Héctor, pragmático como siempre, le hizo una señal a Ramón indicando que cediera. A regañadientes, Ramón preparó a Milagro para el hombre. Mientras ajustaba la silla, le susurró al caballo. «Lo siento, muchacho. Sé que este no va a ser fácil. Solo mantén la calma. Está bien. Haré todo lo que pueda para que esto termine rápido». El hombre montó con un movimiento brusco que hizo que Milagro se tensara inmediatamente. Ramón vio las orejas del caballo echarse hacia atrás, una señal clara de incomodidad. El grupo comenzó su recorrido por los senderos, con Ramón liderando el camino en otro caballo, pero manteniéndose constantemente alerta a lo que ocurría detrás. Durante la primera media hora, todo parecía estar bajo control. El hombre, aunque tosco en su manejo, no hacía nada que pusiera en peligro real a Milagro. Pero entonces sus amigos comenzaron a retarlo, burlándose de él por ir tan despacio, sugiriendo que no sabía realmente montar. El ego del hombre no pudo soportarlo. Sin previo aviso, pateó bruscamente los costados de Milagro y tiró de las riendas para hacerlo galopar. Milagro, sorprendido y confundido por las señales contradictorias, se lanzó hacia adelante en una carrera. Ramón escuchó el sonido de cascos acelerándose y se volvió justo a tiempo para ver a Milagro corriendo fuera de control con el hombre aferrado a la silla y gritando. «¡No!», gritó Ramón, su corazón latiéndole tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Sin pensarlo, espoleó a su propio caballo y salió tras ellos. Los otros turistas gritaban alarmados mientras Ramón pasaba galopando junto a ellos. Su prótesis hacía que mantener el equilibrio a esa velocidad fuera extremadamente difícil, pero no le importaba. Solo podía pensar en Milagro, en el terror que debía estar sintiendo, en cómo había confiado en Ramón para protegerlo, y ahora esa confianza estaba siendo violada. Adelante, Milagro se dirigía directamente hacia un área del rancho que Ramón conocía bien y que temía. Era donde aún permanecían los 2 sementales salvajes que habían atacado a Milagro cuando era un potro. Habían sido mantenidos separados del resto de los caballos en un corral especial, pero Milagro se estaba acercando peligrosamente a esa área. Si algo asustaba aún más al caballo y lo hacía saltar la cerca,
podría terminar en el mismo corral que aquellos gigantes agresivos. Ramón apretó los dientes y se inclinó hacia adelante, exigiendo más velocidad de su caballo. Lentamente, dolorosamente, comenzó a acortar la distancia. Podía ver que el hombre había perdido por completo el control, apenas aferrándose a Milagro mientras el caballo corría con pánico genuino en sus ojos. «Milagro», gritó Ramón con toda la fuerza de sus pulmones. «Milagro, soy yo. Detente, muchacho. Por favor, detente». Por un momento pareció que sus gritos se perdían en el viento, pero entonces vio algo milagroso. Las orejas de Milagro giraron hacia atrás, captando el sonido de la voz de Ramón, incluso en medio de su pánico. El caballo comenzó a reducir su velocidad, no de golpe, que habría lanzado al jinete, sino gradualmente. Para cuando Ramón los alcanzó, Milagro se había detenido completamente, su cuerpo temblando de agotamiento y miedo. El hombre resbaló de la silla, sus piernas cediendo bajo él por el shock. «Maldito caballo loco», jadeó. «Pudo haberme matado». La furia que Ramón sintió en ese momento fue tan intensa que tuvo que apretar los puños para controlarse. «Ese caballo no hizo nada malo», dijo con una voz peligrosamente baja. «Usted ignoró todas las instrucciones, trató a un animal gentil con crueldad y puso en peligro tanto su vida como la de él. Está fuera del rancho. Ahora». El hombre comenzó a protestar, amenazando con quejas y reseñas negativas, pero Ramón ya no lo escuchaba. Se había acercado a Milagro y ahora sostenía la cabeza del caballo entre sus manos, mirándolo a los ojos. «Está bien», le susurraba una y otra vez. «Estás a salvo. Lo siento mucho, muchacho. Nunca debí dejar que te montara». Milagro temblaba bajo las manos de Ramón, su respiración agitada y sus ojos aún reflejando el pánico reciente. El veterano continuó acariciándolo, hablándole en ese tono suave que solo usaba con el caballo, esperando que su presencia fuera suficiente para traerlo de vuelta a la calma. Los otros turistas habían llegado, sus rostros mostrando una mezcla de preocupación y fascinación por lo que acababan de presenciar. Don Héctor apareció minutos después en su camioneta, levantando una nube de polvo. Bajó del vehículo con el rostro enrojecido de furia, una expresión que Ramón rara vez había visto en el dueño del rancho. El hombre arrogante comenzó inmediatamente a quejarse, exigiendo reembolsos y amenazando con acciones legales, pero don Héctor lo cortó con un movimiento de mano. «Usted recibió instrucciones claras sobre cómo comportarse con los caballos», dijo el dueño del rancho con voz de acero. Las ignoró deliberadamente, poniendo en peligro no solo su vida, sino la de un animal valioso. «No recibirá ningún reembolso. De hecho, si presenta alguna queja falsa, me aseguraré de que toda la comunidad ecuestre sepa exactamente qué tipo de persona es». El hombre abrió la boca para protestar, pero algo en la expresión de don Héctor le hizo reconsiderar. Con un último resoplido de indignación, él y sus amigos subieron a su vehículo y se marcharon dejando solo el eco de su partida apresurada. Don Héctor se acercó a Ramón y a Milagro, su expresión suavizándose al ver el estado del caballo. «Lo siento, Ramón», dijo con sinceridad. «Debí haberte respaldado desde el principio. Tu instinto sobre ese hombre era correcto». Ramón asintió, pero su atención seguía completamente enfocada en Milagro. Don Héctor, comprensivo, ordenó a los otros turistas que regresaran al rancho con otro guía, dándole a Ramón el tiempo que necesitaba. Cuando todos se fueron, solo quedaron el veterano y su caballo bajo el sol abrasador de Durango. Ramón finalmente se permitió sentir la intensidad completa de lo que había sucedido. Su corazón aún latía con fuerza, la adrenalina todavía corría por sus venas y sus manos temblaban ligeramente. Se sentó en el suelo,
su prótesis protestando por el galope frenético, y Milagro inmediatamente bajó su cabeza para apoyarla en el regazo del veterano, buscando el consuelo que siempre encontraba ahí. «Pensé que te había perdido», admitió Ramón con voz quebrada. «Por un momento, pensé que todo lo que habíamos logrado se perdería por la estupidez de un extraño. Pero entonces escuchaste mi voz y te detuviste. Incluso con todo ese miedo, confiaste en mí lo suficiente para detenerte». Milagro cerró los ojos bajo las caricias de Ramón, su respiración finalmente normalizándose. El veterano se dio cuenta de algo profundo en ese momento. La conexión que compartían no era solo el resultado de los meses de cuidado y entrenamiento. Era algo más fundamental, más espiritual. Se habían salvado mutuamente en el sentido más literal, pero también en formas que eran imposibles de cuantificar. Ramón había rescatado a Milagro de una muerte segura bajo los cascos de los sementales salvajes, pero Milagro había rescatado a Ramón de una existencia vacía, de una vida sin propósito después de la guerra. Se habían dado mutuamente razones para seguir adelante, para sanar, para creer que el futuro podía ser mejor que el pasado. Esa tarde, cuando regresaron al rancho, Ramón tomó una decisión. Le pidió a don Héctor una reunión privada en su oficina. «Quiero cambios en cómo manejamos a los turistas», comenzó Ramón sin rodeos. «No más excepciones para gente que se niega a seguir las reglas. No importa cuánto paguen o cuánto amenacen. Si yo digo que alguien no debe montar a Milagro o a cualquier otro caballo, esa decisión debe respetarse». Don Héctor se reclinó en su silla, estudiando a Ramón con interés renovado. «¿Estás pidiendo más autoridad?». Ramón asintió. «Estoy pidiendo la autoridad para proteger a los animales bajo mi cuidado. Si eso significa perder algunos clientes difíciles, que así sea. Prefiero perder dinero que poner en riesgo a Milagro o a cualquier otro caballo». Don Héctor consideró esto durante un largo momento. Luego, para sorpresa de Ramón, sonrió. «Tienes razón. Los caballos son el corazón de este negocio. Sin ellos no hay nada. Desde ahora, tú tienes la última palabra sobre quién monta y quién no. Serás oficialmente el jefe de operaciones ecuestres, con un aumento de salario, por supuesto». Ramón sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. «Gracias, don Héctor. No se arrepentirá». Los meses que siguieron confirmaron que había sido la decisión correcta. Ramón implementó protocolos más estrictos para los turistas, incluyendo sesiones de orientación más largas y la autoridad para terminar cualquier paseo si alguien se comportaba de manera inapropiada con los caballos. Algunos clientes se quejaron inicialmente, pero las reseñas en línea comenzaron a reflejar algo interesante. Los visitantes apreciaban el nivel de cuidado y respeto que el rancho mostraba hacia sus animales. Las familias con niños, en particular, valoraban saber que sus hijos estarían en manos de alguien que priorizaba la seguridad y el bienestar animal sobre las ganancias. El negocio no solo sobrevivió, prosperó. Un año después del incidente, Ramón estaba guiando un grupo de visitantes cuando una mujer mayor se le acercó durante un descanso. «Disculpe», dijo ella tímidamente. «He estado leyendo sobre este rancho y sobre usted. Vi que es veterano de guerra. Quería agradecerle por su servicio». Ramón, como siempre, se sintió incómodo con ese tipo de agradecimientos. «Solo hacía mi trabajo», respondió modestamente. La mujer sonrió con comprensión. «Mi hijo también sirvió. Regresó diferente, roto en maneras que no podía explicar. Luchó mucho para encontrar su camino de vuelta». Hizo una pausa mirando hacia donde Milagro pastaba tranquilamente. Ver lo que ha construido aquí, la conexión que tiene con ese caballo, le da esperanza, le muestra que es posible sanar, encontrar propósito nuevamente. Sus palabras tocaron algo profundo en Ramón. Se dio cuenta de que su historia con Milagro
se había convertido en algo más grande que ellos dos. Era un testimonio de resiliencia, de segunda oportunidades, de la posibilidad de encontrar belleza y significado incluso después de la tragedia más devastadora. Esa noche, sentado en el porche de su cabaña con una taza de café, Ramón reflexionó sobre el camino que lo había traído hasta aquí. Pensó en el hombre quebrado que había sido, arrastrándose a través de días sin sentido, cargando con recuerdos de guerra y una pierna de metal que parecía simbolizar todo lo que había perdido. Pensó en ese día fatídico, cuando escuchó el grito de un potro herido, y tomó la decisión más impulsiva e importante de su vida. Pensó en todos los desafíos que habían enfrentado juntos, todas las veces que había querido rendirse, pero no lo hizo porque Milagro lo necesitaba. Y finalmente, pensó en el hombre que era ahora, alguien con propósito, con un hogar, con una razón para levantarse cada mañana. Milagro apareció desde la oscuridad, acercándose al porche como hacía a menudo en las noches. Ramón bajó los escalones y abrazó el cuello del caballo. «Sabes», le dijo en voz baja, «todos pensaron que yo era quien te estaba salvando ese día, pero creo que fuiste tú quien me salvó a mí. Me diste una razón para ser valiente de nuevo, para importar de nuevo». El caballo relinchó suavemente, su aliento cálido contra el rostro de Ramón, y en ese momento perfecto, bajo un cielo lleno de estrellas en el corazón de Durango, el veterano quebrado y el potro quebrado permanecieron juntos, dos almas que habían encontrado la sanación en el vínculo más improbable pero inquebrantable que ninguno de ellos había imaginado posible.